Cursores en SQL Server. Esta técnica de usar cursores data desde hace varios años, donde muchos desarrolladores de bases de datos como Access, FoxPro y muchos más lo utilizan de forma muy habitual. Todo esto está muy bien y es muy natural, pero ahora nos encontramos con un problema. Y es que las bases de datos de antes no son las mismas que las de ahora. Antes, pensar en un gestor de base de datos como SQL Server era para algunos elegidos que podían abonar altos costos de equipos y licencias. Hoy día, el uso de SQL Server, ya sea en su versión estándar o la Enterprise, ha aumentado y se está transformando en un estándar entre los desarrolladores. Los motores de base de datos, y en especial el SQL Server, están pensando y optimizando para trabajar con conjuntos de datos y no fila a fila como lo hacen los cursores, con lo cual ya tenemos aquí un problema. Debemos pensar ahora nuestras sentencias de forma tal que traten de no usar cursores, ya que dicho motor no está optimizado para su uso. Pero cuidado, tampoco vale decir nunca usar cursores. No hay que ser tan extremistas, solo debemos saber dónde y cuándo usarlos. Vamos a hacer una pequeña definición en lo que respecta a cursor. Un cursor es una variable que nos permite recorrer con un conjunto de resultados obtenidos a través de una sentencia select fila a fila. Los cursores son una herramienta del SQL Server que nos permite recorrer el resultado de una consulta SQL Server y realizar operaciones en cada paso de esta. Cuando trabajemos con cursores debemos seguir los siguientes pasos. Para declarar el cursor utilizamos declare. Para abrir el cursor utilizamos el open. Para realizar una lectura de datos del cursor utilizamos el fetch into. Para cerrar el cursor utilizamos el close. Para liberar el cursor utilizamos el deallocator. Ahora vamos a hacer mención de algunos argumentos. Cursor name es el nombre del cursor de servicio de Transact SQL definido. Insensitive define un cursor que hace una copia temporal de los datos que utiliza. Todas las solicitudes que se realizan al cursor se responden desde esta tabla temporal de temp.db. Por tanto, las modificaciones realizadas en las tablas base no se reflejan en los datos devueltos por las operaciones de recuperación realizadas en el cursor, y además este cursor no admite modificaciones. Scroll especifica que están disponibles todas las opciones de recuperación: first, last, prior, next, relative, absolute. Si no se especifica el scroll en una instrucción declare cursor de ISO, la única opción de recuperación que se admite es next. Select statement es una instrucción select estándar que define el conjunto de resultados del cursor. Las palabras clave computer, computed by, for browse e into no están permitidas en la instrucción select statement de una declaración de cursor. Read only evita que se efectúen actualizaciones a través de este cursor. No es posible hacer referencia al cursor en una cláusula where current of de una instrucción update o delete. Esta opción reemplaza la capacidad predeterminada de actualizar el cursor local. Especifica que el ámbito del cursor es local para el proceso de lotes, procedimiento almacenado o desencadenador en que se creó el cursor. Global especifica que el ámbito del cursor es global para la conexión. Puede hacerse referencia al nombre del cursor en cualquier procedimiento almacenado o proceso por lotes que se ejecute en la conexión. El forward only especifica que el cursor solo se puede desplazar de una primera a la última fila. Al fetch next es la única opción de recuperación admitida. El keyset especifica que la pertenencia y el orden de las filas del cursor se fijan cuando se abre el cursor. El conjunto de claves que identifica las filas de forma única está integrado en la tabla denominada keyset de temp.db. Ahora, en este caso vamos a ver cómo funcionan los cursores.
Cuando trabajemos con cursores debemos seguir los siguientes pasos. Como ya en el inicio del video lo habíamos mencionado, los pasos a seguir vienen a ser declarar el cursor utilizando declare, abrir el cursor utilizando open, leer los datos del cursor utilizando fetch intro, el cerrar el cursor utilizando close y liberar el cursor utilizando el deajocat. Declaremos una variable del cursor con la sentencia. La sintaxis es la siguiente. En lo que respecta lo que está resaltado con amarillo es el nombre que nosotros vamos a poner. En este caso viene a ser declare el nombre del cursor, desde que a partir de la sentencia SQL. Después aplicaremos una sentencia select para recuperar un conjunto de resultados y procesarlos. También podemos ejecutar la select desde otro SP con un exec y abrimos el cursor con la sintaxis siguiente, open acompañado del nombre cursor, y recuperamos la primera fila del cursor con fetch next. La sintaxis es la siguiente: el fetch acompañado del nombre del cursor, into acompañado de la lista de variables, into @var1, @var2, donde estos @var1, var2 son las variables donde se dejarán los resultados extraídos de la sentencia select. Se han de poner tantas variables como campos se devuelvan de la sentencia select y en el mismo orden. Una vez abierto el cursor, comprobamos que todo funcione correctamente y recuperamos el resto de los datos. Para esto utilizamos un while fetch de la siguiente forma. La sintaxis es la que se muestra la siguiente. En lo que respecta a lo que está resaltado con amarillo, el fetch status, este puede tener los siguientes valores dependiendo del resultado de la consulta. Valor definición. Cuando el valor es 0, significa que la instrucción fetch se ejecutó correctamente. Cuando el valor es 1, la instrucción fetch ha finalizado con error o la fila está más allá del conjunto de resultados. Cuando el valor es 2, falta la fila recuperada. Y por último, cuando vamos a cerrar el cursor utilizamos la sintaxis siguiente, close acompañado del nombre del cursor. Y cuando necesitamos liberar el cursor, los recursos del cursor, utilizamos el deajocat acompañado del nombre del cursor. Bueno, en este caso vamos a hacer un ejemplo de aplicación de cursores. Para eso abrimos el SQL Server. Dentro de este SQL Server ya tenemos una base de datos hecha. Para ello solamente vamos a hacer una nueva consulta. De mi base de datos hospital voy a tomar mi tabla médico. Para ello voy a hacer una nueva consulta. Tengo que ubicarme en mi base de datos hospital. El mensaje está correcto. Ahora visualizamos todos los campos y los registros de nuestra tabla médicos. Ahora, para usar el cursor solamente voy a utilizar para el campo nombre. Bueno, en este caso ya tengo el código hecho, simplemente vamos a ejecutarlo, pero para ello voy a ir explicando paso a paso. La manera como iniciamos ha sido primeramente mostrando todos nuestros campos y nuestros registros de nuestra tabla médico. Ahora, la manera como aperturamos el cursor es simplemente con el open. Este cursorcito significa que es el nombre de nuestro cursor. Declaramos el nombre de nuestra variable, que va a ser del tamaño 20. Ahora, la lectura de la primera fila del cursor, la sintaxis es esta. Como vemos, el fetch acompañado del nombre de nuestro cursor, into acompañado del nombre de nuestra variable.
Seleccionamos, acompañamos de nuestra variable. Ahora, en la lectura de la siguiente fila de un cursor, tenemos el select, que va a mostrar toda nuestra variable, el fetch, acompañado de el nombre de nuestro cursor. Ahora, la manera como se cierra un cursor es con el close, acompañado de su nombre cursorcito. Como saben, el cursorcito es el nombre de nuestro cursor. Vamos a ejecutar uno por uno. La declaración de un cursor básicamente es esta. Ejecutamos. Como vemos, nuestra ejecución ha sido correcta. Ahora, abrimos nuestro cursor. También la ejecución ha sido correcta. Ahora, vamos a ver nuestra primera captura. Ejecutamos. Muy bien. Como vemos, nos muestra nuestra primera captura. Ahora vamos a visualizar nuestra captura de manera general. La siguiente lectura, que vendría a ser, la ejecución va a ser desde desde donde abrimos nuestro cursor hasta esto. Como vemos los resultados, nos ha mostrado cada registro, ha capturado cada registro de nuestro campo médicos. Muy bien, gracias.